Hola, bienvenidas todas y todos a esta presentación del número 274 de Memoria, revista de crítica militante. En esta ocasión nos van a acompañar tres presentadores. La doctora Elvira Concheiro, que ella es socióloga de formación y es investigadora del CEICH en la Universidad Nacional Autónoma de México. También nos acompaña el doctor Gerardo de la Fuente Lora, que él es filósofo y profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y los dos son miembros del comité de redacción de la revista Memoria. Y tenemos también como invitado al maestro Jorge Puma, que él es maestro en Historia Internacional por el CIDE y candidato a doctor por la Universidad de Notre Dame, además de ser becario Fulbright García Robles. Entonces, antes de que les dé la palabra, nada más recordarle a la audiencia, si han tenido oportunidad de revisar este nuevo número de Revista Memoria en sus redes, ya está disponible. Y el número tiene dos dossiers. Uno de ellos es un dossier que conmemora la figura de Arnoldo García Verdugo, Martínez Verdugo, perdón, y otra parte del dossier es sobre la pandemia. Entonces, ya hubo una presentación previa y en esta otra está pensada para pues platicar un poco más sobre la figura de Arnoldo. Entonces vamos a comenzar primero con la participación de la doctora Elvira Concheiro. Adelante. Muchas gracias. Me da muchísimo gusto que en el marco del segundo aniversario del triunfo de Morena y del inicio de la Cuarta Transformación estemos presentando este número 274 de la revista Memoria. Creo que es muy significativo. La revista ha tenido ya una larga vida, tiene varias décadas desde que la fundó justamente Arnoldo Martínez Verdugo, quien era dirigente del Partido Comunista Mexicano, y cuando este partido se disolvió para formar a otros partidos, Arnoldo fundó el Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, y junto a este centro, como producto del trabajo de este centro, inició la publicación de Memoria, primero como boletín, después como una revista, pero lo más importante, creo yo, lo más distintivo, no sé si más importante, pero más distintivo de esta revista es que aunque está ligada a un centro de estudios del movimiento obrero y socialista, en unos momentos en que esto está implicando grandes cambios políticos en las organizaciones de las izquierdas. El centro también es un archivo de estas organizaciones. Ahí está la memoria histórica de varias organizaciones y principalmente de los comunistas. Pero Martínez Verdugo siempre fue un dirigente político, no dejó de serlo. Y la revista siempre fue considerada una revista de acción política, de seguimiento y análisis de la coyuntura política, al mismo tiempo que combinaba con el estudio, el recuerdo, la presencia de una historia, de una larga historia que tienen las izquierdas y los comunistas en particular en nuestro país. De forma que esta historia que cuento es para decir que es muy significativo para nosotros que hoy, en este segundo aniversario o en el marco de la celebración de este segundo aniversario de la Cuarta Transformación, estemos presentando este número de la revista que, como dijo mi compañera Perla Valero, está dedicado, bueno, estábamos obligados a tratar el tema de la pandemia, pero está dedicado a Martínez Verdugo también por un acontecimiento que es muy significativo y que habla también de cuál es el sentido de la Cuarta Transformación, que es el que por decreto presidencial se haya distinguido
a Martínez Verdugo para que sus restos reposen en la rotonda de personalidades, de las personalidades o de las personas ilustres. Esta distinción que ha hecho Andrés Manuel López Obrador a un dirigente comunista es muy significativo. Para nosotros tiene un sentido muy profundo. Es una vida, la de Martínez Verdugo, dedicada a la transformación de nuestro país, en condiciones muy distintas a las que estamos viviendo ahora o que hemos vivido ya desde hace algunos años. Buena parte de su trabajo político lo realizó en condiciones de persecución, de clandestinidad, de asfixia política, un México que no había conquistado espacios de acción política, que vivía bajo el partido único, el presidencialismo absoluto y la persecución a los militantes de la oposición de izquierda. Porque era un régimen muy peculiar que tenía sus propios equilibrios y hacía la apariencia de ser un régimen democrático. Pero sabíamos, y ahí está la constancia de tantos malos momentos, difíciles momentos, que el pueblo de México no ha olvidado, como es las persecuciones a los trabajadores en los años 50, el 2 de octubre de 1968, y de ahí en adelante un conjunto amplio de momentos muy tristes y muy aciagos de México, hasta que se fue logrando un espacio político y una presencia masiva de la izquierda, de manera que se conquistó de esta forma espacios democráticos. Todavía tenemos un gran camino que recorrer. En esto estamos recién comenzando y creo que en ese momento es muy importante traer a cuento a una personalidad como Martínez Verdugo, que entre otras cosas fue un dirigente muy peculiar, que le preocupaba la elaboración teórica, la comprensión de los fenómenos, de los fenómenos políticos y sociales, un gran estudioso, por tanto, de la teoría social y del pensamiento marxista, que trajo muchas innovaciones en ese terreno a la organización que él dirigía, y también una reflexión histórica para conocer los orígenes, las dificultades y las causas por las que la izquierda estaba teniendo enormes dificultades para desplegar su fuerza. En cada organismo, gran movimiento como el de los finales de los años 50, en que muchos sectores de los trabajadores salieron a tomar las calles, hicieron huelgas que estaban prohibidas, y después los estudiantes que siguieron en los años 60 dando muchas batallas hasta el 1968, en donde se conjuga de alguna manera una explosión estudiantil, desde luego, con un gran apoyo popular. En esos momentos la izquierda aparece como una posibilidad de ser mayoría, de ser masa, de ser una gran afluente de la sociedad exigiendo cambios. Esto desde entonces, como sabemos todos, costó mucho trabajo para que se reconociera, para que se abriera campo y accediera a dirigir a este país. Pero Martínez Verdugo en ese camino hizo, a partir de estos trabajos históricos que impulsó dentro de las izquierdas, que él mismo realizó, hizo otros grandes aportes, como fue el abrir camino a la unidad de las izquierdas. Y creo que esto es algo que sin lo cual hoy no podríamos estar en donde estamos. El Partido Comunista fue el que dio su registro, obtenido con muchas dificultades a finales de los años 70, para esta nueva conformación, que fue en realidad un gran
gran cauce, un gran río que se expresaba después de muchos años de contención por la represión y la cerrazón del régimen priista. Creo que estos son algunas de las cuestiones que Arnoldo Martínez Verdugo aportó a la izquierda, entonces es más que merecido ese homenaje, ese honor de que sus restos estén en la rotonda, pero para nosotros es un ente vivo, es un ente que nos sigue enseñando, que nos sigue dando ideas y sugerencias y de alguna manera reflexiones de fondo sobre lo que ha sido la historia de las izquierdas y lo que será, por lo tanto, su futuro. Es decir, cómo tiene que desarrollarse, cómo tiene que abrir nuevos caminos para una transformación que apenas ha comenzado y que tiene un largo camino por delante. Por eso la revista Memoria ha hecho en este número la reflexión con varios trabajos muy importantes, y creo que ya oiremos a nuestros compañeros, pero bueno, está un trabajo de Pablo Gómez, otro de Gerardo mismo de la Fuente, de nuestro compañero Jaime Ortega y Marta Lama. Son 4 trabajos que desde distintos aspectos abordan la personalidad y el aporte de Martínez Verdugo en ese número 274 de Memoria. Como ya decía también Perla, bueno, tiene otros aspectos, y yo quiero decir nada más unas cuantas palabras sobre lo que contiene este número, porque la revista, bueno, en este momento, ya decía, con lo de la pandemia, consideró importante hacer también otro dossier o una especie de parte importante de la revista, en la que están también 5 trabajos muy importantes de nuestras compañeras de la revista, Perla Valero, María Aide García Bravo y Milay Burgos, que son 3 compañeras del comité de la revista y que han hecho excelentes y muy importantes reflexiones más allá de lo inmediato, de lo que la prensa nos dice todos los días, nos dan una otra lectura de lo que estamos viviendo con la pandemia por el COVID. Están ahí también los trabajos de Ruth Dávila y de Salvador Arana, que complementan ese dossier. Pero tenemos otros temas de la revista que yo invito a que se lean, porque son muy útiles. Estamos discutiendo el tema en esta ocasión, y ya lo hemos hecho en otros números, del tema de la ciencia, la disputa que hay ahora, porque la ciencia también fue afectada por el régimen neoliberal, fue sometida a determinados intereses, y hoy estamos en la lucha por el rescate del trabajo científico para atender los grandes problemas nacionales, y es una gran hazaña que está desarrollándose ante nuestros ojos y que se envuelve por la prensa y por ciertos personajes interesados en el viejo esquema. Se oscurece, hay una disputa, hay una gran rescate, digamos, de esta herramienta fundamental que tienen las sociedades para resolver sus problemas. Sobre América Latina, ahora hemos traído un artículo muy importante sobre el paramilitarismo, que, como sabemos, no deja de estar presente y de asolar a Colombia. Hay un trabajo de Jorge que nos acompaña hoy, sobre la izquierda norteamericana, que es muy interesante y que está realmente, bueno, pues en este momento de contradicciones y movilizaciones en Estados Unidos y abriéndose la campaña electoral, pues es de una gran importancia hacer este análisis, comprender cuáles son esas fuerzas, porque de pronto nuestro vecino se nos convierte en una gran interrogante, o en una sociedad que se desconoce esta vida interna y estas fuerzas que también tensan la situación y tienen sus propias propuestas. Bueno, hay otros trabajos sobre la emergencia feminista, que de nuestra compañera Araceli Mondragón, que es muy importante porque es un trabajo que
que hace recuento de algo que fue muy importante en este último 8 de marzo, Día de la Mujer, y que nos habla y nos recuerda que ahí está el movimiento de las mujeres, que este tiene una gran vitalidad y tenemos en este país una necesidad inmensa de que se despliegue este movimiento y que nos sumemos en el apoyo y en sus acciones que tendrán que volver a tomar las calles. Bueno, no me quiero alargar porque están también mis compañeros y quiero decir solamente que a partir del próximo número cambia la dirección de la revista Memoria, entra nuestro compañero José Gandarilla, lo cual nos da un enorme gusto. Es un compañero que viene trabajando en la revista hace mucho tiempo y con el que también en la universidad tenemos muchas actividades conjuntas y que lo va a hacer muy bien. Lo va a hacer muy bien la dirección de la revista y entonces yo quería aprovechar para saludar a José Gandarilla, que a partir del número 275 será nuestro director. Muchas gracias y bueno, ya les cedo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias, doctora Elvira. Entonces vamos a continuar ahora con los comentarios de Gerardo de la Fuente. Gracias, Perla. Bueno, agradezco mucho la invitación a la presentación de Memoria, especialmente en este marco del evento en que Morena está celebrando los 2 años de este acontecimiento que esperemos que sea realmente un parteaguas en la historia nacional. Y yo creo que es el mejor lugar para presentar Memoria porque Memoria ha acompañado esta transformación desde hace muchos años. Se fundó desde los años 80 y si viéramos su historia, si viéramos los números de Memoria, veríamos que nuestros colaboradores, los participantes en la revista han acompañado todas las luchas que han sucedido en este país desde entonces y hasta lograr este resultado de hace 2 años, que nos congratula a todos. Especialmente porque en el discurso inaugural, en el discurso de la celebración que presentó AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se refirió a Arnoldo Martínez Verdugo, citó varios nombres de antecesores, de personas que habían colaborado a lograr ese resultado, y entre ellos mencionó a Valentín Campa, viejo líder comunista, y a Arnoldo Martínez Verdugo, el director fundador de esta revista, y el personaje al que dedicamos en este número el dossier. Hubo una relación entre Arnoldo y López Obrador que se manifestó muy concretamente. Recuerdo que en 1997 o 98, no sé bien, Andrés Manuel López Obrador fue al CEMOS, al Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista, donde se produce esta revista, a la celebración de fin de año, porque nos reuníamos para hacer un balance de qué habíamos hecho, cómo nos había ido, y allí estuvo con nosotros Andrés Manuel en esa ocasión. También esta revista fue dirigida durante varios años por Héctor Díaz Polanco, que ahora es el presidente del Consejo de Garantías de Morena, y muchos otros personajes que están hoy en el movimiento de Morena formaron parte y forman parte del equipo de producción de Memoria. Memoria pues ha estado y está al lado de todos estos movimientos y se considera a sí misma, dice su lema, una revista de crítica militante. No somos un texto académico, también muchos de nosotros somos académicos, pero lo que nos interesa es participar en la elaboración del pensamiento común, del pensamiento en lucha común. Asumimos que los movimientos sociales producen saberes, producen conocimientos, y son ellos los que transforman la realidad y los que nos dan el material para producir nuevas ideas, para encontrar ejes de transformación. Es la gente la que crea los nuevos conceptos, que son recogidos después por las teorías y que permiten generalizar las experiencias de todos. Memoria asume esa condición y no somos memoria porque nos vayamos hacia los orígenes de las cosas, somos memoria porque estamos recuperando la experiencia cotidianamente. Si vemos este número, ya lo mencionaba
Elvira, si vemos los temas que organiza este número, verán que estamos en la coyuntura, que estamos discutiendo los problemas de la ciencia actual, los problemas del feminismo contemporáneo en sus maneras más fuertes, más radicales, estos que sacudieron a la universidad, a las universidades en el país durante el último año, que se manifestaron en las manifestaciones del 8 y el 9 de marzo. Estamos metidos en los problemas de la economía, en la sociedad estadounidense. Queremos acompañar a la transformación del mundo y hacer la memoria en acto de esa transformación. Desde esa perspectiva, el dossier que dedicamos a Arnoldo Martínez Verdugo no es un ejercicio de nostalgia, aunque también lo es para los que lo conocimos y para los que pudimos participar con él en esas luchas que dio. Es un ejercicio de nostalgia por una serie de mundos que ya pasaron y que fueron entrañables, pero sobre todo quiere ser una intervención hoy, frente a la situación de México, ante la coyuntura de esta cuarta transformación, que en memoria hacemos nuestra, pero que nos enfrentamos allá desde una perspectiva crítica, porque consideramos que no podemos hacerlo de otra manera, que la única manera es ser leal a los ideales que buscamos todos, es ejercer esa crítica. Y el pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo, yo creo que no podría ser más actual. Justamente en este momento en que Morena tiene que renovar su dirección y tiene que prepararse para la lucha ardua que va a venir para el año que entra, yo creo que el mensaje de Arnoldo Martínez Verdugo, sus elaboraciones, tienen una profundísima actualidad. Me referiré a algunas de ellas. En el dossier que publicamos en este número en la revista participamos 4 autores y ahora que lo lean verán que sorprendentemente todos llegamos a una serie de acuerdos, todos coincidimos en una serie de puntos que son cruciales en el pensamiento de Arnoldo Martínez Verdugo y son cruciales en nuestra realidad contemporánea. Por ejemplo, la concepción de Arnoldo Martínez Verdugo sobre el carácter del partido. ¿Qué es un partido político? ¿Cuál es el partido de la transformación? Decía Arnoldo Martínez Verdugo, el partido de la transformación tiene que ser ese, que es el movimiento mismo de los grupos de transformación. Él hablaba desde una perspectiva marxista en su momento de la clase obrera. El partido de la clase obrera es el movimiento de la clase obrera misma y no lo sustituye. No es una vanguardia que deje atrás, que sustituya, que represente al movimiento, es el movimiento mismo y se debe al movimiento mismo. Es más importante el movimiento que el partido, y el partido tiene que estar al servicio de ese movimiento y sobre todo tiene que cuidar dos fantasmas sobre los que Arnoldo va a alertar constantemente y que pueden ver muy bien en los artículos de la revista en este número. 2 fantasmas. Uno, el fantasma de creerse eso que ya había dicho, la vanguardia de la organización, la verdad infalible, la única representación del movimiento de transformación. El movimiento de transformación es plural, es diverso, es amplio y puede manifestarse de muchas formas. El partido es una de ellas, una de las más importantes, pero no es la única y no puede estar cerrado a aprender a captar todas las maneras en que la riqueza de la transformación puede manifestarse. El primer gran fantasma sería eso, reducir todo al aparato burocrático, la organización formal del partido. Yo creo que eso Arnoldo lo tenía muy, muy, muy claro. Y lo otro es que el partido, este partido que está en el movimiento, no puede organizarse a partir de fraccionalismos y de tribus. Cuando el Partido Comunista Mexicano se disolvió en 1981 y en los años siguientes que se formaron otros partidos de izquierda, a Arnoldo le preocupó mucho el hecho de que se empezaron a formar esas tribus, esa forma de hacer política que acabó desfondando al PRD. Se opuso desde siempre, se opuso desde que existía el Partido Comunista Mexicano y empezó a haber brotes de esta manera extraña de organizar la política de la izquierda y de los movimientos de transformación que son las corrientes y las tribus. Decía Arnoldo que el problema de institucionalizar las tribus, las fracciones, es que lo que se hace con eso es que se institucionaliza, se reglamenta, se cuadricula el debate político mismo. Arnoldo pensaba que desde luego, como hay pluralidad, hay muchas fracciones
pero estas fracciones están cambiando continuamente. Uno tiene derecho a opinar, a tener ideas diferentes a los demás en cualquier momento. Y las ideas de uno, diferentes a las de los demás, se agrupan en pequeños espacios, pero estos espacios cambian continuamente. Lo que no es posible es que haya alineamiento doctrinario rígido, porque si ese agrupamiento doctrinario se estabiliza, se congela, entonces sustituye al partido mismo, que es la tristísima experiencia que todos conocemos del PRD, que aún continúa en esa dinámica, es tan nociva esa dinámica que aún se expresa. Yo creo que leer los textos de Arnoldo Martínez Verdugo es algo muy importante para Morena en este momento, justamente en este momento, en que cabría la posibilidad de que esas corrientes terribles se adueñaran del partido y entonces se llevara el tren esto que es algo tan fuerte y tan prodigioso como fue ganar las elecciones en 2018 por este partido movimiento. Otra cuestión muy importante del pensamiento de Arnoldo es que planteó, y en eso coincidimos los cuatro que escribimos sobre su obra, planteó una línea política que yo creo que sigue siendo absolutamente vigente en el país, que fue la idea de la democracia radical, la consigna derechos y libertades políticas para todos los ciudadanos. Arnoldo Martínez Verdugo fue un comunista, un luchador socialista muy peculiar, porque pensaba que el camino para llegar a ese socialismo, a esa sociedad sin clase, sin opresores ni oprimidos, era el camino de la democracia. Nosotros en Morena y a partir de las luchas que estamos dando, podemos considerar eso como, bueno, pues sí, claro que sí, tiene que ser la democracia, sí. Pero muchos de los luchadores de izquierda del siglo XX no pensaron eso, pensaron que para lograr el socialismo y la igualdad teníamos que recurrir a regímenes autoritarios, a regímenes que hubiera mucha centralidad, mucho centralismo y mucho control. Arnoldo Martínez Verdugo fue un caso muy especial porque consideró que no, que deberíamos llegar a ese resultado a través de la promoción de las más amplias libertades y derechos para todos, democracia en todos los rincones, en todos los espacios. Yo creo que también para Morena volver a leer el discurso de Arnoldo es hoy imperativo, porque esta cuarta transformación o será democrática o no será. Volver a leer las sugerencias de Arnoldo es crucial para enfrentar los problemas que estamos viviendo. Si hoy hay una comentocracia y una derecha golpista, ¿cómo vamos a derrotar los intentos golpistas? ¿Cómo vamos a enfrentar esta derecha? Democratizando, democratizando todos los espacios, democratizando los medios de comunicación, democratizando las escuelas, los sindicatos, los barrios. Eso que ya empezamos a hacer en Morena, bueno, ahora hay que proponérselo y seguir haciéndolo, porque yo creo que esa vía sigue siendo fértil. Es uno de los caminos centrales de Arnoldo. Y por último, una última cosa que me parece tremendamente actual respecto a lo que plantea Arnoldo, es que como subraya muy bien Jaime Ortega en su artículo sobre Arnoldo Martínez Verdugo en nuestra revista que se llama El Estratega, ahí Jaime recupera un carácter, un aspecto de Arnoldo que es crucial, es que era un estratega, era justo un estratega, sabía para dónde llevar la lucha, sabía distinguir entre los objetivos de largo plazo y los objetivos de mediano plazo, la necesidad de la táctica, pero que la táctica nunca acabara de tergiversar la estrategia. En fin, este Arnoldo estratega, dice Jaime, tenía claro que lo que había que hacer era cambiar la relación del Estado en México con la sociedad. Desde luego, Arnoldo y muchos de nosotros vivimos en un momento en que existió el régimen de partido de Estado. Ustedes jóvenes, la mayoría jóvenes no lo recuerdan, no lo conocieron en su aspecto más brutal, pero en el auge del priismo, del régimen priista, toda la sociedad estaba cooptada y controlada por el partido oficial. Para poner un puestito en la esquina de la colonia había que pertenecer a la organización del PRI. Para conseguir un trabajo había que darle dinero al charro de la CTM. Incluso para poner un restaurancito había que agruparse en la Concanaco, en la Concamín, porque también las confederaciones patronales estaban controladas por el partido. Toda la vida estaba controlada por el partido oficial. De ahí que los comunistas y los luchadores sociales de aquel tiempo concluyeron que la autonomía
de la sociedad era absolutamente fundamental. El hecho de que el Estado no controlara la vida de todas las organizaciones y de todos los partidos era una cuestión absolutamente crucial. Yo creo que eso Andrés Manuel López Obrador lo tiene claro. Y por eso no interviene en Morena y por eso permite que se dé todo el debate imaginado. Pero ese régimen priista todavía tiene ahí rescoldos, tiene ahí rezagos que permanecen. Por ejemplo, el afán del Tribunal Electoral de intervenir y organizar la vida de los partidos. Tenemos que luchar contra eso. Las autonomías, el régimen de autonomías que creó el PRI y el PAN en su última etapa, cuando en 2006 se dio el gran fraude electoral, a partir de ahí, ya venía de atrás, pero a partir de ahí, el PRI y el PAN decidieron construir una serie de organizaciones autónomas, de instituciones autónomas, porque vieron que el agua ya les llegaba a los aparejos, que en cualquier momento el pueblo los iba a desbancar, y entonces empezaron a crear, no todos, pero muchos de estos institutos están ahí para que si hubiera un cambio popular, no se pudiera cambiar las políticas. Lo hicieron como espacios de resguardo frente al movimiento popular que ya veían venir. Y así hay muchas instituciones autónomas que ahora son capturadas por aquellos espacios que deberían controlar. Por ejemplo, la Comisión de Competencia Económica está controlada por los monopolios, las comisiones que regulan los medios de comunicación están controladas por las empresas de comunicación, y como son autónomas no le rinden cuentas absolutamente a nadie. Hay que cambiar eso, porque se ha tergiversado la noción de autonomía. Al contrario, estas siguen siendo partes del aparato de Estado. Necesitamos que se vuelvan realmente autónomos. ¿Por qué digo todo esto? Porque tenemos que plantear reformas institucionales. En este programa que me imagino de Morena, necesitamos plantear reformas institucionales que permitan que estas autonomías rindan cuenta. Insisto, especialmente el Tribunal Electoral, que se dedica a intervenir y a organizar la vida de los partidos y sustituye a los militantes de los partidos. Yo creo que tenemos que estar muy atentos a eso, y el texto de Arnoldo, el pensamiento político de Arnoldo, nos va a dar muchas luces para ver cómo enfrentar esto. Yo creo que el PRD empezó su decadencia, su absoluta decadencia, cuando en unas elecciones de dirigencia nacional, una parte de los derrotados en estas elecciones fueron al Tribunal Electoral, y fue el Tribunal Electoral quien les dio el puesto. Allí, cuando el movimiento autónomo, popular, confía al Estado la realización de sus derechos, entonces ya perdimos, porque justo perdimos el valor de la autonomía del movimiento. No sé, estos temas y muchos otros están planteados en estos textos sobre Arnoldo Martínez Verdugo, que yo creo que es un dirigente que hay que volver a leer, sobre todo por eso, por su gran actualidad, porque está tocando los temas cruciales que nos afectan a todos en esta lucha, en este momento. En fin, les vuelvo a agradecer que nos den la posibilidad de presentar esta revista con Morena, y espero que la lean y que nos comenten y que participen con nosotros. Gracias. Muchas gracias, Gerardo. Y pues desde Revista Memoria nos sumamos a esta invitación que hace Gerardo de volver a las fuentes, ¿no? Precisamente a los textos de los militantes, como es el caso de Arnoldo Martínez Verdugo, y de ahí todo el sentido de conmemorar no solamente por el pretexto de que sus restos fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, sino porque es un momento muy importante en el que tenemos que volver a lo que nos pueden decir estos militantes que antecedieron. Y a mí me gustaría nada más recuperar algunas de las cuestiones que mencionó ya Elvira Concheiro sobre la revista, para que las personas que nos están escuchando sepan también qué otros contenidos pueden encontrar, además de este dossier, como ya decía también Gerardo, del legado de Arnoldo, donde encontrarán un artículo muy bueno de su autoría, se titula Algunas tesis políticas de Arnoldo Martínez Verdugo, uno sobre los recuerdos de Arnoldo, que escribe Marta Lamas, el artículo de La Estratega, que ya lo refería Gerardo, de Jaime Ortega, y un artículo de Pablo Gómez que se titula Arnoldo Martínez Verdugo, la democracia en la izquierda,
En en el segundo dossier de la pandemia, además de los artículos de los que ya hablaba Elvira Concheiro, también encuentran un artículo muy interesante sobre la cuestión de las pruebas, de las famosas pruebas sobre el COVID de Salvador Arana Pérez, y un artículo de Milay Burgos Matamoros, otra compañera de la revista, sobre Cuba, sobre todo las cuestiones que han sucedido en Cuba y cómo se ha llevado la crisis, la administración de la crisis. Y también hay otros textos que me gustaría mencionarlos. Un muy bello texto que escribió el compañero Marco Álvarez Vergara sobre Carmen Castillo, una revolucionaria de todos los tiempos. Y también en la sección de pensamiento crítico de Harvey Kay pueden encontrar un texto sobre John Berger y la cuestión de la historia. Y como ya también refería Elvira, otro de los autores que publicó en este número un texto titulado La izquierda norteamericana en su laberinto es precisamente Jorge Puma, a quien le vamos a dar la palabra, sin antes nada más recordarle al público que si quieren hacer algún comentario, los podemos ver acá, estamos transmitiendo desde la página del Instituto Nacional de Formación Política. Entonces, ahora que nos exponga sus comentarios Jorge Puma, si las personas que nos están acompañando en la presentación, aunque sea virtualmente y de manera remota, si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario a los invitados que tenemos, lo podemos ver por ahí. Entonces, le damos la palabra a Jorge, por favor. Bueno, muchas gracias a la revista Memoria por darme la oportunidad de comentar el texto que publiqué en este número, sobre todo en estos 2 años, en este segundo año que estamos conmemorando la victoria de Morena en la elección de 2018, y sobre todo que estamos tratando de analizar cómo se da ese proceso. El proceso de unidad y también conflicto en las izquierdas es un tema que nos atañe como analistas, como historiadores, sociólogos, cuando discutimos qué pasa en México. Pero también creo que es importante mirar a ver a nuestro vecino, considerar el contexto internacional en comparación a lo que se da en México frente a lo que se da en Estados Unidos. Pensar sobre el socialismo o las izquierdas en Estados Unidos es un tema, podríamos decir, clásico de la sociología desde finales del siglo XIX, la pregunta de por qué no hay un partido socialista en Estados Unidos, por qué no funcionan o fracasan las experiencias de organización política de corte laborista o socialista, y cómo de manera sistemática proyectos de liberación social, de movilización política, sean estos anarquistas, socialistas, comunistas o de derechos civiles, son asimilados dentro de este sistema bipartidista, los sistemas que incluso podríamos generar una crítica sobre su carácter democrático, al mismo tiempo de que no podemos negar de que la vía electoral ha funcionado para arreglar o solucionar ciertos problemas. Sin embargo, se da siempre un proceso de cooptación. En este caso, la izquierda norteamericana, si es que la podemos llamar izquierda, porque también está esta discusión donde en Estados Unidos ser de izquierda se asimila a ser liberal, y el liberalismo absorbe absolutamente todo, más no todo, y también limita los términos de lo que se puede discutir que es izquierda. Y en ese contexto se da algo que rompe, digamos, una de las certezas que cualquier observador no norteamericano tenía por fijas. Era imposible por la vía electoral tener una participación significativa si uno se declaraba socialista. El socialismo no podía y no puede ser electoralmente significativo en Estados Unidos, y sin embargo, a partir del fin de la Guerra Fría, a partir de la crisis de 2008, de la emergencia del movimiento de Occupy Wall Street, de Black Lives Matter, de la movilización de migrantes o mexicano-americanos de primera generación, como los Dreamers, se da un fermento que se conjuga con una cierta tradición radical que nunca dejó de existir en la marginalidad, pero que estaba ahí desde los 60s o desde los 30s. Y en 2016, en la primaria demócrata, surge un candidato que
tiene una trayectoria política que cualquier historiador de la izquierda mexicana identificaría. Este es un militante estudiantil que se retira a hacer política municipal y desde un lugar muy pequeño en el extremo noroeste norteamericano, en Vermont, empieza a generar un gobierno municipal. Bueno, el tema es que en una circunstancia en la que nadie creía posible que alguien compitiera contra Hillary Clinton, Bernie Sanders, este ex militante estudiantil de izquierda radical socialista, se lanza a la primaria y logra generar un movimiento importante y poner en riesgo una candidatura que se veía como segura, que nadie dudaba que iba a llegar. Por un momento parecía que podía ser posible. El establishment demócrata logra derrotar a Sanders y se da el resultado electoral que todos conocemos. La gran derrota electoral, tal vez no en términos absolutos, porque Hillary Clinton ganó el voto popular, pero tenemos como presidente a Donald Trump. ¿Por qué? Porque dentro del sistema político electoral norteamericano no se gana por el número de votos obtenidos, sino por el número de votos en el colegio electoral. Y una realidad que era obvia para los mismos demócratas se les pasa de lado. 4 años después está la expectativa de que el Bernie Sanders, ahora con una mejor organización, con una movilización estudiantil mucho más potente, lograría imponerse. Y por un par de meses, este imposible de la política norteamericana parecía darse, ¿no? Y sin embargo, es una circunstancia que no se da sin conflicto, porque dentro de la izquierda norteamericana, a 20, 30 años de la Guerra Fría, con un tema racial impregnando absolutamente todo, un candidato que proponía sobre todo fortalecer el tema de la clase social, de responder a demandas económicas que en realidad alcanzan altos índices de aprobación dentro de la población, incluso dentro de los votantes republicanos, como es el seguro de salud para todos, algo que incluso dentro de las falencias de los sistemas de salud latinoamericanos uno pensaría que está mucho mejor manejado en el llamado primer mundo, y no es así. Y a pesar de esto, hay una cierta reticencia a aceptar un candidato que está llamando a solucionar estos problemas que afectan a todos. ¿Por qué? Porque dentro de la izquierda norteamericana, o dentro de lo que se considera izquierda norteamericana, el tema de la cultura, de las luchas culturales, del tema de la identidad, permea a tal grado que hace imposible, e hizo imposible, que sectores como el feminismo o el electorado afroamericano pudiera integrarse dentro de esta gran coalición que Bernie Sanders proponía. Los electores jóvenes nunca llegaron. Los únicos que alcanzaron a responder al llamado de Bernie Sanders, si en el siglo XIX los inmigrantes europeos del este de Europa, comunidades judías o italoamericanas, acudieron en ciertos momentos a apoyar al Partido Socialista, que después colapsó. En este caso, los latinos de primera o segunda generación se volcaron a votar por Bernie Sanders. Y esto ya es una generalización, porque habría que decir latinos cuáles, porque también está el votante latino republicano exiliado en Miami, o las generaciones descendientes de los exiliados en Miami, venezolanos y cubanos. Entonces, el resto de esa población se volca, y sin embargo, el establishment demócrata, que hasta la elección de Nevada en febrero había estado dividido, y gracias a esa división la coalición de Bernie había podido avanzar, decide que es buen momento de unirse. Entonces, de 8 candidatos que representaban a las alas más de derecha del Partido Demócrata, o centristas, incluyendo un candidato como el alcalde de South Bend, exalcalde de South Bend, Pete Buttigieg, se van y se declinan y apoyan al candidato Joe Biden. Y sucede entonces algo que no se esperaba que sucediera, y sin embargo era la esperanza de Biden. El votante más viejo de la población afroamericana se volca en masa a apoyar a Biden,
Y antes de que venga la crisis del COVID, el sur norteamericano vota Biden. En esas circunstancias, cada vez más arrinconado y con la crisis del COVID encima, Bernie Sanders tiene que colapsar, tiene que terminar su campaña. La decepción es mayúscula y sin embargo empieza una discusión dentro de los círculos de izquierda. ¿Qué es lo que sigue después de que Sanders decline? ¿Hay que votar por Biden? Algunos se preguntan, hay quien dice no, hay que buscar por una tercera opción. Hay quienes dicen no, porque lo primordial es derrotar a Trump. Y en el contexto norteamericano hace todo el sentido. De hecho, toda la campaña e incluso el alto nivel de aprobación que tiene en este momento Biden se basan simplemente en decir queremos regresar a la normalidad. El problema es que la normalidad incluye un orden neoliberal, incluye un estado carcelario, incluye un alto índice de marginalidad para lo que ellos llaman minorías, latinos, afroamericanos, gente de ascendencia asiática, e incluso también un sector de la población blanca. Pero esa es la normalidad que ciertas élites culturales y también sectores de la población desean. ¿Qué sucede? La izquierda norteamericana está atrapada entre avanzar o no avanzar, entre un sistema electoral que le impide de manera sistemática alcanzar puestos de elección popular, una concentración sobre todo dentro de clases medias o estudiantes universitarios, con un electorado afroamericano que es leal al establishment demócrata. Y estábamos hablando de marzo, abril, cuando escribí el artículo, todo parecía decir que regresábamos a la normalidad, ¿no? A business as usual, como dicen ellos, ¿no? Negocios como siempre. ¿Qué sucede? Que vamos a tener una explosión de movilización afroamericana, de protesta, que no se veía, y de hecho hay ciertos analistas que dicen no se ha visto nunca. Es mucho más grande que el movimiento de derechos civiles de los 60s, por el asesinato de George Floyd. Es en esta explosión donde una izquierda que hasta ese momento estaba en shock, empieza a movilizarse y salir a las calles. Todo esto a la mitad de la crisis del COVID. Todo esto en un momento en el que el desempleo en Estados Unidos crece de manera exponencial. Todo esto da como resultado que la gente vuelva a salir a las calles. Y la discusión sobre la vía electoral se está dejando de lado. También se deja de lado porque si algo también ha sucedido en los últimos meses es que la izquierda, hablando las asociaciones de demócratas socialistas de América, por ejemplo, que es la asociación de izquierda electoral o reformista más grande de Estados Unidos, que no tiene más de 60,000 militantes, y es la más grande, digo, para que tengamos el sentido de la proporción de lo que es, no ha logrado colocar candidatos a diputados o a senadores, no han podido derrotar en primarias, o sea, dentro de las votaciones del Partido Demócrata, a candidatos más centristas o incluso de derecha. En esto, si consideramos, por ejemplo, que del otro lado, en la parte republicana, en la derecha, hay un movimiento populista, hay una derrota casi total de las élites liberales dentro de los republicanos. El fracaso de un movimiento populista dentro de la izquierda es una circunstancia para considerarse. Por eso, a pesar del entusiasmo que podamos tener ante la efervescencia popular, ante la movilización, el problema es que si lo vemos en perspectiva, difícilmente encontramos que esto se traduzca en algo. Sí, hay respuestas puntuales, hay respuestas como en ciertos espacios, ciertos lugares, que la policía sea reformada o que se piense en quitar fondos a la policía o lugares de ocupación. El problema es que eso no se traduce en el espacio del poder institucional.
esos espacios siguen siendo controlados por el centro demócrata o por la derecha republicana. Y lo que tenemos es la imposibilidad casi perpetua de generar alianzas que vayan más allá de lo coyuntural o de la movilización en la calle, que tengan un impacto en la legislación o que tengan un impacto electoral. Y sin embargo, creo que también no hay que dejar de lado que esa era la normalidad, ¿no? La normalidad histórica norteamericana nos habla de no solamente no se gana, ni siquiera llega la gente a la urna, o ni siquiera tenemos un resultado, o ni siquiera aceptan a nuestro candidato, o ni siquiera le dan permiso de votar a lo que sería el electorado progresista, ¿no? O sea, si aquí en México nos quejábamos en los 80s de que se recortaba el padrón o que el electoral arreglaba cosas, bueno, allá es totalmente político, controlan las líneas de los distritos electorales y solamente votan la gente que le importa a los partidos que estén en dominio. Generalmente los republicanos se benefician bastante de esto. Entonces, que tengamos experiencias como la de Bernie Sanders, que haya circunstancias donde la izquierda por fin sea considerada parte de la conversación, es un movimiento histórico, es una circunstancia que hay que considerar y aplaudir sin tampoco darle, y creo, no son el ejemplo a seguir, más allá si los vemos como el ejemplo de cómo perder de manera sistemática, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Mucha del comentario que se hace desde América Latina parecería pensar que tenemos que seguir los modelos norteamericanos de movilización, y sin embargo, creo que cualquier historia nacional tiene mejores ejemplos de éxito en resultados que por desgracia más de 150 años de movilización política norteamericana, ¿no? Si mucha gente, por lo menos en su propia historiografía, decía... Jorge, ya te perdimos en eso último, no sé si... Ah, ok. Ahí ya te escuchamos perfecto, lo último que dijiste okay. Lo perdimos. Creo que el reto es tratar de entender a nuestro vecino y tratar de traducir lo que sucede a categorías que podamos entender, sin perder de vista los límites políticos de lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? En términos de la izquierda. Y bueno, muchas gracias por el tiempo. Pues muchas gracias a Jorge Puma, que fue colaborador, autor en este número. Y pues creo que no hay hasta ahora comentarios del público, pero sí hay muchos saludos, ¿no? Desde Tampico, Coatzacoalcos, Tijuana, desde Ciudad Nezahualcóyotl, de Jalisco, desde Argentina. Nos da mucho gusto recibir sus saludos, van de vuelta para ustedes. Bueno, también reconocimientos a la trayectoria de Arnoldo, pero hasta ahora no preguntas puntuales, entonces no sé si Gerardo, Elvira o el mismo Jorge quieran puntualizar alguna otra cuestión. No. Creo que Elvira, por favor. Yo solamente quisiera insistir en primer lugar, dar agradecimiento al Instituto Nacional de Formación Política por esta posibilidad, pero que no es la primera, que ya hemos estado, como decía Gerardo, en estos espacios y que nos es un asunto muy satisfactorio a los que hacemos la revista, porque, como decía Gerardo también, es nuestra intención, nuestra vocación, nuestro trabajo está orientado a acompañar estos procesos, no acompañarlos como entes externos, sino como parte de un proceso que viene de muy lejos y que necesita herramientas como esta. Se necesita un análisis, se necesita unas posturas críticas que nos permitan comprender los fenómenos, los procesos que estamos viviendo. Y esta es la vocación del instituto también,
como el lugar de reflexión, de estudio, de acompañamiento crítico de los militantes de la Cuarta Transformación. Y vamos de la mano, así que ahí está la revista, ahí está el trabajo y los números anteriores y los que seguirán, que quieren servir a este trabajo tan importante que hace el Instituto Nacional de Formación Política. Creo que este número lo muestra, que son trabajos que no fenecen, que están ahí presentes en cuanto a los temas que está teniendo que reflexionar todos los que queremos este cambio y profundizarlo y que tenga éxito. Así que creo que es muy importante insistir en que la revista es eso quiere y se compromete a seguir siendo. Así que muchas gracias de mi parte y creo que eso es lo que tendría que insistir. Gracias. Muy bien. Pues nos despedimos y muchas gracias a los compañeros y compañeras del Instituto Nacional de Formación Política. No nos queremos ir sin antes recordarles que encuentran este número 274 de memoria ya en la página, que es revistamemoria.mx. Y pues felicidades a todas las y los militantes en esta conmemoración del triunfo en su segundo año, porque en realidad es de todos y todas. Y pues nos vemos pronto. Gracias.